10 de marzo. Y el siguiente taller presencial que tenemos en el salón de actos es el taller ¿qué es un ataque de ansiedad y cómo manejarlo? El 10 de marzo, ¿vale? Entonces, os animo a todos a que podáis inscribiros a través de la página web de la Fundación en el apartado ¿Qué hacemos? Bienestar. Ahí tenéis itinerario formativo de talleres y tenéis el siguiente online, que disculpad que los he cambiado. El online es ¿qué es un ataque de ansiedad y cómo manejarlo? El 17 de marzo, disculpad que los he confundido, y el presencial es comunicación, asertividad y conversaciones de valientes el próximo 10 de marzo, ese presencial. Y ahora ya sí que no quiero robar más tiempo a nuestro ponente de hoy, que va a dar la sesión del cuarto taller exclusivo online, la reestructuración cognitiva para ver el mundo de una forma más realista. Hoy tenemos el privilegio de contar con Francisco, que es psicólogo general sanitario con una amplia experiencia y actualmente está como psicólogo general sanitario en el Hospital Digital de Quirón Salud, realizando un acompañamiento, evaluación, intervención y tratamientos psicológicos. Únicamente a nivel de estructura, para que todos sepamos cómo se va a desarrollar el taller, primero tendremos unos 50 minutos de exposición a cargo de Francisco y a continuación vamos a dar un turno de 10 minutos de preguntas para que todos vosotros tengáis la oportunidad de, pues aprovechando la oportunidad que tenemos a Francisco, de hacerle las preguntas y las dudas que consideréis oportunas. Las dudas las podréis transmitir a través del chat que tenéis aquí a través de la plataforma Zoom, abajo en los diferentes iconos. Tenéis como unos bocadillitos de conversación y ahí podéis hacer nuestras preguntas. Y Claudia, al final del taller, pues expondrá las diferentes preguntas para que Francisco pueda realizarlas. También comentaros que el taller va a ser grabado para que luego podáis visionarlo una vez realizado las veces que estiméis oportunas. Y también os enviaremos, una vez finalizado el taller, los materiales didácticos que ha preparado con gran generosidad Francisco para este taller. Y ya sin más dilación, Francisco, te dejo la palabra para que puedas comenzar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias en primer lugar a LICAM por invitarme a realizar este taller. Creo que de entre todos los temas que se han Estás on mute, Francisco. Ahora se ha reactivado. Muy Perdona, bien. que ha sido nuestra culpa, perdón. Vale, no pasa nada. Estaba dándole las gracias a LICAM por invitarme a este taller a realizarlo y estaba diciendo que, bueno, de entre todas las temáticas que hay escogidas, que son todas muy útiles, esta está muy enfocada a lo que hacemos los psicólogos en terapia, ¿no? Centrándose en una técnica tan emblemática como es la reestructuración cognitiva, que ya veréis que es muy útil no solamente en terapia, sino una vez uno la aprende para poder aplicarla en el día a día, ¿no? Y tener, pues eso, una visión del mundo, como dice la propia presentación, más realista y menos catastrófica, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar la presentación. Como os digo, primero voy a hablar 50 minutos y después tenemos 10 minutos de preguntas, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer una introducción de qué es la reestructuración cognitiva. Así que sin duda habrá que hablar también un poco de qué es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Porque la reestructuración cognitiva está dentro de este marco, ¿no? Después hablaremos un poco de conceptos clave como son los pensamientos disfuncionales y las distorsiones cognitivas. Y después explicaré un pequeñito caso práctico y, bueno, pues un ejemplo de cómo sería la aplicación de la reestructuración cognitiva en un pequeño caso práctico, ¿no? Para que veamos un poco, pues, un ejemplo. Y luego hablaremos, pues, un poco, pues, en general de cuáles son los beneficios de la terapia cognitivo-conductual. A ver, como decía, ya he mencionado la reestructuración cognitivo-conductual tiene como principal herramienta la reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Para qué se utiliza y en qué se centra, ¿no? La reestructuración cognitiva tiene como principal objetivo identificar, cuestionar y modificar pensamientos disfuncionales.
Vamos a hablar ahora un poco más adelante de qué son los pensamientos disfuncionales, pero al final estos son los pasos, ¿no?, que tiene la terapia. Se trata de que seamos en nuestro día a día capaces de identificar cuando un pensamiento que nos aparece está siendo disfuncional, nos está fastidiando, en lugar de ayudarnos, ¿no? Ya sabemos que al final el pensamiento a veces nos ayuda y a veces nos ralentiza o nos entorpece, ¿no?, en el día a día. Y bueno, en la terapia cognitivo-conductual se aprende a cuestionar y a modificar estos pensamientos disfuncionales y cambiarlos por otros más adaptativos, ¿no? Ahora lo veremos en más profundidad. Eh, la premisa principal de la reestructuración cognitiva es que el entorno tiene una interpretación distinta para cada persona, ¿no? Y esa interpretación es la que determina cómo nos va a hacer sentir los eventos del entorno, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que siempre vamos a basarnos en que la premisa de la reestructuración cognitiva tiene en cuenta que primero surge un pensamiento, ¿no? Ese pensamiento nos produce una emoción y en respuesta a esa emoción, pues ya el ser humano ejecuta una conducta, ¿no? A veces esa conducta es otro pensamiento, ¿no? O alguna solución que busca para aliviar la emoción que ha surgido a través de esta cadena, ¿no? Ahora lo vamos a ver en más profundidad. Eh, Tenemos que definir, como bien he dicho antes, qué es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y lo primero que hay que decir de la terapia cognitivo-conductual es que está orientada a objetivos. Cuando nosotros realizamos en consulta, en terapia, una terapia cognitivo-conductual, lo primero que hacemos es plantear qué objetivo tiene el paciente, ¿no? De cara a mejorar, ¿no? A mejorar en su vida, a mejorar su salud mental, en definitiva, ¿no? Nosotros tenemos pues una gran variedad de problemas en nuestro día a día que no tienen por qué ser trastornos tampoco, ¿no? Sino que puede ser, por ejemplo, como en la mayoría de casos en los que se aplica la reestructuración cognitiva, pues, por ejemplo, una rumiación, ¿no? Es que la persona, por ejemplo, tiene pensamientos repetitivos o pensamientos disfuncionales que le están impidiendo en su día a día, pues, centrarse, pensar con claridad, eh, vivir sus emociones de forma sana, ¿no? Porque ya sabemos que al final los pensamientos son un arma de doble filo, ¿no? Lo mismo te ayudan que lo mismo te frena, como he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que esta práctica es muy flexible, la práctica de la terapia cognitivo-conductual es muy flexible. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a cada persona, ¿no? Lo que le funciona a uno y a otro no es lo mismo y tenemos que hacer como decía una profesora mía, ¿no? Hacer un traje a medida de cada caso para ver, pues, cómo la aplicamos, ¿no? Cómo trabajamos con cada persona. Siempre, como bien dice aquí en el tercer punto, ¿no? Basándonos en la evidencia científica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no, podemos caer en el error, ¿no? De encontrarnos con personas que apliquen su sentido común o apliquen su filosofía, sea cual sea esta, ¿no? Pero o sea, no conociendo cómo funciona la conducta humana, cómo funciona el pensamiento y, en definitiva, cómo funciona la terapia, ¿no? Entonces es muy importante que esta práctica de la reestructuración cognitiva y de la terapia cognitivo-conductual esté siempre basada en la evidencia científica, ¿no? Con un técnico, será un psicólogo o un psiquiatra, que tenga las nociones bueno, de esta evidencia, ¿no? Para saber cómo aplicar la terapia de forma eficaz y no iatrogénica, ¿no? Iatrogénica significaría, pues, de forma nociva para la salud del paciente. Está enfocada en el aquí y en el ahora, como dice el cuarto punto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nos centramos en un problema concreto, ¿no? Como bien hemos dicho, estamos orientados a objetivos, ¿no? Entonces vamos a encontrar un problema concreto que tenemos en el aquí y en el ahora para poder ponerle pues una solución a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de pensamiento y bueno, luego ya hemos visto que después del pensamiento viene la acción, ¿no?
Entonces se trata de que veamos qué problemas tiene ahora, hoy en día, la persona y en base a eso pues apliquemos la técnica. Y bueno, también hay que decir de la terapia cognitivo-conductual y de la reestructuración cognitiva en concreto que es una técnica muy colaborativa, ¿no? Son el paciente y el terapeuta los que trabajan juntos, ¿no? O sea, siempre el terapeuta con un papel un poco más directivo, pero se trabaja en equipo. No se puede, no hay, digamos que, no hay un manual, ¿no? Para cada persona, como hemos dicho, hay que aplicar su propia terapia y el terapeuta tiene que conocer al dedillo cómo piensa el paciente, qué es lo que siente y su historia, ¿no? Su historia por lo menos relevante con respecto al caso que propone el paciente, ¿no? Pero siempre se trabaja en equipo porque, claro, el paciente al final es el que tiene la última palabra, ¿no? Sobre qué cosas son importantes para él, cómo le hace sentir cada pensamiento que le surge y bueno, al final, en definitiva, es él quien tiene que mejorar, ¿no? El terapeuta le va a dar unas pautas, le va a enseñar a hacerlo, pero el paciente tiene que aplicarlo luego durante la semana entre consultas. Como bien hemos dicho antes, hay que hablar de conceptos clave, ¿no? Y uno principal aquí es el de pensamientos disfuncionales. Los pensamientos disfuncionales son ellos que nos surgen y que no tienen ninguna utilidad al contexto al que los estamos intentando aplicar. Por poner un ejemplo, ¿no? Si yo me estoy machacando, estoy dejando fluir pensamientos negativos sobre mi funcionamiento en el trabajo, sobre mi eficacia, y me torturo con ellos, esos pensamientos no me están aportando nada útil, ¿no? Ahí hablaríamos de un pensamiento disfuncional, ¿no? También tienen unas ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, son pensamientos que surgen de forma automática, sin un análisis previo, sino que yo estoy a lo mejor tranquilo haciendo mi trabajo y de repente me surge un pensamiento que me está me surge de forma automática, ¿no? Yo no he elegido pensar en esto en este momento, no me viene nada bien, ¿no? Porque estoy en otra cosa, me estoy intentando centrar en otro tema. Suelen ser pensamientos negativos, ¿no? Suelen centrarse en lo malo y en lo peor, incluso, ¿no? Como anticipando una posible catástrofe o un posible problema que yo voy a tener en mi vida diaria o pues mañana que tengo que hacer una presentación o que tengo que entregar un trabajo, ¿no? Seguro que me sale mal, ¿no? Seguro que esto es un horror y la lío muchísimo, ¿no? Y es claro, es un pensamiento, siempre el pensamiento automático y disfuncional va a ser negativo. Porque si fuera un pensamiento positivo, pues no hablaríamos de que fuera disfuncional, ¿no? Porque estaríamos diciendo que es un pensamiento que nos da nos, nos elicita una emoción positiva, ¿no? Por tanto, pues ese pensamiento nunca va a ser un pensamiento disfuncional. Queremos positividad en la vida, ¿no? No negatividad. Luego suelen ser pensamientos rígidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se prestan mucho a que reflexionemos sobre ellos, sino que nos plantean una, una realidad rígida que no puede contemplar otras perspectivas, ¿no? Y, y dificultan muchísimo que podamos hacer una interpretación realista de la situación, ¿no? Porque si ya de entrada nos hemos planteado que todo va a ser un horror, pues desde ahí, partir de ahí, hacia una perspectiva más realista, nos va a resultar complicado, ¿no? Sobre todo si no sé hacerlo, ¿no? Si no me ha enseñado nunca nadie a realizar esta reestructuración, ¿no? Hay personas pues que a lo mejor han aprendido de su entorno, de sus padres, de su familia, ¿no? A pensar de una forma un poco más sana, un poco menos rígida, pero por lo general tenemos muchas malas manías, ¿no? A la hora de cómo pensamos, ¿no? Cómo realizamos el pensamiento, ¿no? Y solemos ser bastante rígidos en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, este pensamiento disfuncional es por naturaleza un pensamiento distorsionado, ¿no? Porque no refleja la realidad de forma fidedigna, ¿no? Sino que por el contrario, lo que ocurre es que exagera cosas negativas, aspectos negativos de mi vida y va a minimizar
lo que me va a lo mejor a aportar una visión más positiva va a estar minimizado, ¿no? Porque si de entrada cada vez que entramos a una situación nosotros pudiéramos ver los pros y los contras de todo, ver la situación de verdad de forma analítica y pragmática, esto no nos pasaría, ¿no? Pero lo que ocurre por lo general es que entramos a la situación con un pensamiento distorsionado y claro, partiendo de eso, no vamos a ver la realidad tal como es en la mayoría de situaciones, ¿no? Esto nos lleva a las distorsiones cognitivas, ¿no? Los pensamientos disfuncionales suelen tener como base una distorsión cognitiva, ¿no? ¿Qué es una distorsión cognitiva? Vale, esto son patrones de pensamiento erróneos o sesgados que propician la aparición de pensamientos disfuncionales, ¿no? Es lo que acabo de decir. Yo tengo a lo mejor una forma aprendida de ver el mundo que puedo haber aprendido en otra situación porque me ha sido útil, ¿no? Por ejemplo, una persona con fobia social, ¿no? Que durante su infancia o su adolescencia se ha enfrentado a problemas para poder desarrollarse como individuo en la esfera social, ¿no? Para relacionarse, para hacer amigos. Esta persona va a tender siempre a pensar, por ejemplo, que las personas tienen una idea negativa de ellos o que les ven de forma negativa. Entonces, aquí surgirá pues una distorsión cognitiva que refleje eso, ¿no? Las aprendemos, ¿no? Es como dice esto, son atajos que hemos aprendido y que el cerebro utiliza para procesar más rápido la información, ¿no? Es como que el cerebro nos intenta ahorrar trabajo cuando entramos a una situación y entonces pues se pone en modo automático, nos presenta lo que ya conoce, lo que ya sabe y nos lo presenta ahí delante, ¿no? Y nosotros pues nos lo vamos a creer porque es lo que hemos vivido previamente. A nosotros nos han enseñado que somos torpes, pues yo cuando en una situación X tengo que pensar sobre mí, primero que voy a pensar es soy torpe, ¿no? Eso ya per se es una distorsión cognitiva, ¿no? O por ejemplo, los hospitales son un lugar sucio, ¿no? Pues si a mí eso me lo han inculcado de pequeño, yo tengo una distorsión ahí cognitiva en que cuando entre a un hospital lo primero que voy a pensar es que ese es un lugar sucio, ¿no? Cuando no tiene por qué corresponderse con la realidad, ¿no? Ahora vamos a poner más ejemplos. ¿Por qué es importante abordar, ¿no? las distorsiones cognitivas? Porque sobre todo, como hemos dicho antes, se centran en las distorsiones cognitivas, perdón, porque hemos dicho antes que se centran sobre todo en lo desagradable, ¿no? A mí lo que intentan las distorsiones cognitivas es, en base a un aprendizaje previo que he hecho, eh, mostrarme el problema, ¿no? Y a veces ese problema quizás ni siquiera exista, ¿no? Y si yo veo un problema donde no existe, pues esto me va a hacer sentir cosas muy desagradables, ¿no? Como ansiedad, culpa, tristeza. Y si tengo un problema previo, me lo puede hacer más grave. Si tengo, por ejemplo, un problema de ansiedad, ¿no? O puede hacer que se origine un problema, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una distorsión cognitiva relacionada con la limpieza de mi hogar, por ejemplo, si yo de entrada ya todo lo veo sucio todo el rato, puedo caer en el error, ¿no? de, pues, desarrollar a lo mejor un obsesivo compulsivo, ¿no? Es por poner un ejemplo. Esto es muy extremo, no suele pasar así, no suele pasar que una distorsión cognitiva sea tan como lo acabo de decir, ¿no? Pero sí que en el día a día es importante abordarlas porque nos modifica nuestra forma de ver el mundo y nos hacen verlo mucho más desagradable, mucho más catastrofista, como dice el título de la presentación, ¿no? Y en definitiva nos hace pues menos adaptados al entorno, ¿no? Que esta palabra, la palabra adaptación, es clave siempre en terapia, ¿no? Si yo no me adapto bien al entorno, si no soy capaz de reconocerlo bien, voy a estar siempre eh, con un sufrimiento extra. Aquí planteo pues varias distorsiones cognitivas, las más famosas, ¿no? Eh, para poner algunos ejemplos, ¿no? Y que veamos pues más o menos cuáles son, ¿no?
Por ejemplo, el pensamiento dicotómico de todo o nada, es cuando aprendemos a pensar en términos de todo o nada, ¿no? Esto lo que nos ocasiona es que no vemos los matices, ¿no? de las cosas. Eh, Pone aquí un ejemplo, ¿no? Dicen, si no soy perfecto, soy un fracaso, ¿no? Es como, o soy perfecto o no valgo para nada, ¿no? Es un pensamiento muy dicotómico, muy extremo, ¿no? Si no tengo mi casa limpia del todo, es que soy una persona poco higiénica, ¿no? O si no soy la persona más habilidosa socialmente, entonces es que soy un muermo y nadie me quiere, ¿no? Es un pensamiento muy atomizado, ¿no? Eh, el de la sobregeneralización, ¿no? Este viene al final de que nosotros aprendemos en la infancia un poco por sobregeneralización, ¿no? Si aprendo que un perro es un perro, luego cuando veo un perro parecido ya sé cómo llamarle, ¿no? Le llamo perro. Pero esto tiene un doble filo en nuestro aprendizaje, que es que cuando crecemos vamos a aplicar esa sobregeneralización de una situación a otra, ¿no? Si yo ya una vez me equivoqué en una entrevista de trabajo, quiere decir que a la siguiente me voy a equivocar también, ¿no? No voy a poder expresarme en condiciones porque ya me ha pasado una vez, ¿no? Es como que damos por hecho cosas a partir de una experiencia previa de cómo va a ser el futuro, ¿no? El filtro mental es otra distorsión cognitiva que nos hace poner la atención en los aspectos negativos de una situación, ¿no? Esto es súper básico, creo que es lo primero que vemos en consulta cuando un paciente nos trae pues, una situación que él la ve como terrible, ¿no? Y a medida que tú vas hablando con esta persona, se va dando cuenta, ¿no? Le vas haciendo preguntas, le vas guiando y se va dando cuenta de que la situación tiene mil aspectos que a lo mejor ni ha contemplado, ¿no? Porque está filtrado, está poniendo su atención solamente en aspectos negativos de la situación, ¿no? Me han ascendido, ahora voy a tener mucho más trabajo, ¿vale? Sí, vas a tener mucho más trabajo, pero ¿qué implica para ti, no? ¿Implica un mayor sueldo? ¿Implica que vas a tener un mayor reconocimiento por parte de tus compañeros? Vamos a verlo todo en conjunto, ¿no? El catastrofismo digamos que es la distorsión cognitiva reina, ¿no? De la joya de la corona de las distorsiones, porque es algo que hacemos muy a menudo y que tiene un efecto muy nocivo sobre la salud mental de las personas, sobre todo las que rumían, ¿no? Las que repiten mucho un pensamiento una y otra vez. Lo que hace el catastrofismo es que nos pone de forma automática en el peor escenario posible, ¿no? Además, sin ninguna prueba. Mañana tengo una presentación, ¿no? Digo, seguro que mañana en la presentación la lío muchísimo y me van a despedir del trabajo, porque van a pensar de mí que soy un inútil, ¿no? Y dices tú, pensándolo en frío, dices, ostras, tan grande no es la consecuencia, ¿no? Pero en ese momento no lo vemos, ¿no? Estamos en la vorágine de una distorsión cognitiva tan potente como es esta, como es el catastrofismo, y todo lo vamos a ver terrible, todo lo vamos a ver como si el mundo se fuera a acabar, ¿no? Esa visión catastrofista del mundo. Otra que hacemos muy a menudo es la de lectura de mente, ¿no? Esto ocurre mucho porque nos creemos, ¿no? que sabemos lo que piensan los demás. Eh, yo inmediatamente, sin preguntarle su opinión a otra persona, asumo que ha pensado de mí lo peor, ¿no? Seguro que cree que soy un incompetente porque me ha salido mal la presentación, ¿no? O porque en este caso que he tenido que defender, me he titubeado 3 veces, ¿no? Ya seguro que piensa que soy lo peor. O voy por la calle y una persona me mira regular, ¿no? Parece que no le, o que estaba en sus cosas. Y yo lo primero que pienso es que seguro que ha pensado que soy una persona desagradable, que soy feo, que soy estúpido. Eh, Tendemos eh, a hacer esta asunción, ¿no? De qué piensan los demás de nosotros. Luego la personalización, ¿no? Me voy a culpar, voy a hacerme responsable de cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿no?
Por ejemplo, veo a una persona triste o poco comunicativa conmigo en mi entorno y voy a pensar, seguro que está triste por mi culpa, porque he hecho algo, porque he dicho algo y yo soy responsable del malestar de esta persona, ¿no? Nos echamos las culpas, ¿vale? Luego los deberías, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la rigidez que hemos mencionado antes, ¿no? Tenemos una creencia de cómo debería ser nuestra conducta o cómo debería ser la conducta de los demás, ¿no? Por ejemplo, yo es que tengo que ser siempre súper eficiente, tengo que hacer las cosas perfectas, ¿no? Debo tener mi despacho muy bien recogido, debo ser una persona muy simpática, debo ser implacable cuando defiendo un caso, ¿no? Ese deberías, te estás imponiendo al final una norma estricta y muy rígida que difícilmente te puedes sacudir, ¿no? Hay que aprender a identificar estos deberías para aprender a ser un poquito menos exigente con nosotros mismos, ¿no? Y la falacia de justicia es un poco lo mismo, pero aplicado al mundo, ¿no? La creencia de que el mundo tiene que cumplir unas expectativas que yo le impongo y que debe ser sobre todo justo, ¿no? Esto lo que genera al final es un sentimiento de impotencia y de frustración enorme, ¿no? Porque yo voy a enfadarme con el mundo cada vez que las cosas no salgan como yo creía o como yo tengo entendido que tienen que salir, ¿no? Eh, no me ha tocado a mí exponer en este caso, o no me ha tocado el caso que quería, me debería haber tocado, ¿no? Esto es injusto y entonces me enfado. En vez de pensar a lo mejor que simplemente a lo mejor en este momento no te tocaba, ¿no? Y bueno, que habrá un motivo más allá de que todavía no has visto, ¿no? Pero claro, como no es lo que yo quería o lo que yo creo que es justo, me voy a frustrar y voy a luchar contra todo eso, ¿no? Y luego, otra muy corriente es la descalificación de lo positivo, ¿no? Cuando yo tengo una experiencia positiva o consigo algo, me voy a quitar el mérito, ¿vale? Es como, he ganado este caso, pero no es porque yo sea buen abogado, sino porque he tenido mucha suerte, ¿no? O cuando alguien nos hace un cumplido, qué guapo vas hoy, ¿no? Ah, bueno, sí, es porque el peluquero me ha pelado hoy, pero ya verás como mañana ya no estoy igual, ¿no? El peluquero hoy me ha peinado bien, mañana ya estoy feo. Al final es eso, ¿no? Es como intentar esas emociones positivas que tengo, tirarlas para abajo. Porque a veces es porque tenemos la sensación de que así bajamos la guardia. Tengo que tener la guardia siempre alta, ¿no? Siempre estar pendiente de mis defectos para poder corregirlos, ¿no? Entonces voy a ser muy duro conmigo mismo. Bueno, y hemos dicho que iba a plantear un caso práctico, ¿no? En este caso, imaginaos que Laura, ¿no? Laura es una chica abogada, imaginaos que lleva preparando un informe jurídico para su bufete, para una reunión, lleva semanas preparando un informe, ¿no? Y la noche anterior empieza a sentirse muy agobiada, muy abrumada por pensamientos negativos que le resultan paralizantes, ¿vale? Es este momento que a más de uno lo habrá experimentado, ¿no? Cuando empiezas a agobiarte, empiezas a pensar en tus problemas y te empiezas a paralizar, ¿no? Sientes como que no tienes escapatoria, no tienes solución y que te vas a dar de bruces contra lo que se avecina, ¿no? Entonces en ese momento el cuerpo se paraliza, la mente también, y te quedas ahí en un momento en el que no sabes muy bien cómo salir de ese bucle, ¿no? Ese bucle de rumiación y de pensamientos negativos y desadaptativos, como hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos automáticos desadaptativos que plantearía Laura en esta situación para verse paralizada serían, por ejemplo, si cometo un error van a pensar que soy incompetente, ¿no? O voy a arruinar mi carrera si no hago perfecta esta presentación. O seguro que se van a dar cuenta de que no valgo para este trabajo, ¿no? Si os dais cuenta, son pensamientos muy desadaptativos, ¿no? Son pensamientos que lo que están haciendo es machacarla, asustarla y predisponerla a una emoción negativa y muy poco
resolutiva, ¿no? Es como que no le plantea ninguna solución a estos pensamientos, solamente la están machacando, ¿vale? Sin ser consciente de esto, Laura estaría cayendo en una distorsión cognitiva, ¿no? Antes he estado mencionando un montón, ¿no? ¿Podéis por el chat decir alguno si podéis identificar cuál sería esta distorsión cognitiva? Exactamente, Doné. Sí, Leonor, sí, David. Catastrofismo. ¿Por qué? Porque se está poniendo en una situación extrema, ¿no? En la que ya van a pensar que es incompetente, su carrera va a estar arruinada, ya no vale para ese trabajo. Si os dais cuenta, es un pensamiento muy enfocado a la autodestrucción, ¿no? Es como pensando lo peor de sí misma, pensando lo peor de las consecuencias, ¿no? De lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, catastrofismo puro y duro, y además es muy corriente en este tipo de situaciones y sobre todo en perfiles de personas que son muy exigentes consigo mismas. Vamos a atender a ese pensamiento catastrófico. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que tenemos esa situación que nos resulta difícil, que no sabemos cómo afrontar, y entonces vamos a empezar a ponernos en la peor en la peor de las posibilidades, ¿no? Y esto además a veces nos da una sensación como de que estamos preparándonos para ese momento en que va a llegar la catástrofe, ¿no? Si yo pienso en la catástrofe y pienso en lo que me va a pasar, pues entonces cuando llegue el momento estaré preparado, ¿no? Y esto es un error, porque daos cuenta, son cosas que no han ocurrido, ¿no? Estoy como un poco adivinando el futuro también, ¿no? Estoy adelantándome a una situación que no ha ocurrido, que probablemente no vaya a ocurrir, y torturándome con ella, ¿no? Quemando mis energías al final. Me estoy torturando con esto. Y por el contrario, no nos da ninguna idea ni nos ayuda en nada, ¿no? Si os dais cuenta, los pensamientos que tenía Laura en estos ejemplos son todos enfocados a ver las consecuencias de un supuesto error que ha cometido, que ahí está la distorsión cognitiva, ¿no? En que ya ella da por hecho que ha cometido un error o que no lo ha hecho bien, ¿no? Sin haber recibido todavía ninguna evaluación por parte de sus jefes ni de nadie, ¿no? Pero ya ella está ahí torturándose por eso. Y no plantea, ninguno de estos pensamientos plantea una solución o alguna forma de comprobar que lo ha hecho bien, ¿no? Claro, aquí cuando viene un paciente a terapia con este tipo de pensamientos hay que aplicar la reestructuración cognitiva para poder enseñarle, no solamente para que lo haga en terapia con nosotros, ¿vale? Sino para que en su día a día aprenda a hacerlo por sí mismo y lo pueda aplicar, ¿no? ¿Cómo empezamos con esto? Pues con el cuestionamiento socrático, ¿no? Nosotros no vamos directamente a señalarle la distorsión al paciente, sino que vamos a hacerle llegar a ella con preguntas, ¿no? Por ejemplo, a Laura podríamos preguntarle, ¿tienes alguna prueba de que un error menor haya llevado a alguien en tu empresa a perder su empleo? Eh, es como planteándole pues cómo ha llegado, cómo ha saltado a esa conclusión, ¿no? De que cometer un error en tu trabajo te va a llevar de inmediato a la calle, ¿no? Que te van a despedir de inmediato por cometer un error, ¿no? Lo que uno piensa en frío cuando piensa en Laura es que, bueno, puede cometer un error, pero todo el mundo sabe de ella, ¿no? Imaginando una Laura ficticia, que todo el mundo sabe de ella, que es una persona eficiente, que trabaja bien y que se preocupa por su trabajo, ¿no? Además, eh, eh, de que por un error no tenemos claro que no nos van a despedir, ¿no? Pero pues Laura se ha puesto en una situación en futura, un prisma mental que le hace ver que el error es imperdonable, ¿no? No puede permitírselo. Eso es un poco dicotómico también, ¿no? Un poco la distorsión cognitiva de la dicotomía, ¿no? Es el todo o nada, ¿no? No es me van a reñir, ¿no? Sino me van a despedir automáticamente, ¿no? También podemos ahí ya pues plantearle.
puede haber otra interpretación si cometes un error. ¿Cómo reaccionarías tú si fuese un compañero quien cometiera este error, ¿no? A veces nos ayuda mucho, ¿no? El salir de esa personalización que hacemos de la situación, el estar dentro, nos hace verlo todo bastante más distorsionado, ¿no? Si desde fuera, a lo mejor, si le preguntas a Laura si fuera otra persona la que comete el error, si ella lo vería tan grave, y Laura misma te va a afirmar, oye, pues no, ¿no? Este tipo de cosas es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo básico para que veáis, pues, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace de entrada cuando el paciente acude a consulta. Hay que cuestionarle, ¿no? Toda esa creencia irracional que tiene de base, esa distorsión cognitiva, ¿no? Y cuando aplicamos la reestructuración cognitiva, pues empiezan a cambiar pensamientos, ¿no? Por ejemplo, todo lo de antes, pues se traduciría, por ejemplo, en pensamientos como, esto es un ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues podemos introducirle a Laura la idea de que un error puntual, no introducirle nosotros, ¿no? Sino llegar con ella a que cambie ese pensamiento que tiene por este que es más sano, ¿no? Por ejemplo, un error puntual no define la valía de un profesional, ¿no? Los superiores valoran el trabajo en conjunto y no solo de un momento específico, ¿no? Es como tenemos a lo mejor que hacerle llegar con esta reestructuración cognitiva a esta idea, ¿no? Cuestionando y señalándole la distorsión cognitiva que está en juego en lo que ella plantea, ¿no? Los superiores van a trabajar tu trabajo en conjunto y no solamente van a valorar que te equivoques mañana en una presentación, ¿no? Sino que tienen las miras un poco más allá de eso, ¿no? Y o a lo mejor un poco un pensamiento más positivo, ¿no? Si mañana te equivocas, esto te va a llevar a mejorar en el futuro, ¿no? Eso a veces hay personas a las que no le va a hacer sentirse mejor, ¿no? Pero a veces también tenemos que introducir la idea de que el error es humano, ¿no? Laura, por muy buena abogada que sea, tiene que admitirse a sí misma que puede equivocarse, ¿no? Y ver ese error no como algo catastrófico y definitivo, sino como una oportunidad, ¿no? También de ver quizá, eh, pues, comprobar quizá con este error que sus jefes no son tan duros como ella cree, ¿no? Y que bueno, eh, plantearse a lo mejor que puede aprender de esto, ¿no? El pensamiento alternativo final, ¿no? Que podría llevar Laura después de una reestructuración cognitiva, de plantearle un pensamiento más sano, menos catastrófico. Esto tiene un proceso, no es que se haga en 10 minutos, sino que hay que trabajar con el paciente, ¿vale? Hay que trabajar pues todas las creencias que tiene, cuál es el proceso, ¿no? Cómo surge ese pensamiento y por qué, eh, qué información previa tiene el paciente para llegar a esto, ¿no? Pero al final, el pensamiento alternativo que podría quedar después de una reestructuración cognitiva, un pensamiento más sano, sería, por ejemplo, aunque esté nerviosa y pueda cometer un error, eso no significa que no sea buena en mi trabajo. He preparado este informe a conciencia y estoy lista para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Aquí tampoco es que Laura esté súper convencida de que lo va a hacer genial, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que no sufra planteándose el escenario peor posible, ¿no? Porque no es necesario, ni es adaptativo, ni funcional, ¿no? Al final es una pérdida de energía, de tiempo y sobre todo es innecesario para la salud mental. No nos ayuda en nada el pensamiento catastrófico. En definitiva, lo que pasa con los pensamientos catastróficos es que nos mengua muchísimo nuestra salud mental porque nos están poniendo delante de un mundo mucho más difícil de lo que realmente es. Estamos viéndolo todo, estamos jugando a la vida en modo difícil, ¿no? Y, y bueno, con la terapia cognitivo-conductual y con la reestructuración cognitiva, pues podemos obtener este beneficio, ¿no? De librarnos o aprender a gestionar esas distorsiones y ese catastrofismo, ¿no? Y podemos reducir el malestar emocional, podemos aprender a tomar mejores decisiones eh, con esta técnica, podemos adquirir una mayor flexibilidad cognitiva, ¿vale? Aprender a pensar mirando las situaciones
más ámbitos, desde más prismas, para verla mejor en su conjunto y no quedarnos pues con la primera idea destructiva que nos venga en el momento, ¿no? Y luego la terapia cognitivo-conductual además fomenta muchísimo el autoconocimiento y la autoconsciencia, ¿no? Aprendemos pues a reconocer nuestros patrones de pensamiento, esos que nos están frenando, para poder aprender una forma de pensamiento nueva, más sana, ¿no? Más adaptada a la realidad. Y en definitiva eso también es conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Es conocer mejor eh, tus miedos, conocer mejor tus herramientas y conocer mejor eh, eh, todo lo que puedes aplicar, ¿no? En tu vida para mejorar. Muchísimas gracias por atenderme. Como bien ha dicho antes la compañera, yo me llamo Fran, soy psicólogo sanitario en el Hospital Digital de Quirón Salud, donde estamos disponibles para vosotros con el servicio de acompañamiento y también ofrecemos terapia cognitivo-conductual, que es lo que he estado yo explicando en esta presentación, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, hemos dicho que tenemos ahora 10 minutillos para que podáis realizarlas. Quien tenga una pregunta, por favor, que lo diga por el chat y se las leeré al compañero. Vamos a esperar un minutito. Sí. Vale, la primera pregunta Sí. es ¿cuánto suele durar este tipo de terapia? Vale, mira, pues como he dicho antes, pregunta Edonea Arana, ¿verdad? Edone, como he dicho antes, con este tipo de terapias hacemos una terapia personalizada, ¿vale? Lo que quiere decir, dependiendo del problema que traigas, va a tener una duración u otra, ¿no? Pero normalmente en psicología, los psicólogos sanitarios solemos tardar en entre 5 y 8 sesiones, a lo mejor un poco más si el caso es más grave. Y en ese tiempo ya tenéis, cuando salís, un aprendizaje bastante amplio sobre cómo enfrentaros a las distorsiones cognitivas. Ujú. Genial. Seguimos. Pregunta, ¿esta terapia es normalmente por casos concretos o más bien por situaciones cuasi permanentes en el tiempo? Pues al final es el paciente el que plantea el caso, ¿no? Pueden ser ambas cosas, ¿no? A veces un paciente te está planteando un caso concreto de un problema que tiene en su vida en este momento y pues aplicamos la terapia cognitivo-conductual a ese caso para ayudar al paciente, ¿no? A tener un pensamiento y una conducta más adaptativos a su situación. O si es algo permanente, como dices, ¿no? Más una situación más alargada en el tiempo, quizá no va a resolver lo que me estás planteando quizá es que no puede resolver el problema, ¿no? Que es un problema que no tiene una solución tan clara, ¿no? También nos ayuda la terapia cognitivo-conductual y la reestructuración cognitiva en este caso a ver la situación de una forma más adaptativa y a sufrir menos por estos problemas que muchas veces los estamos viendo como gigantes y a lo mejor ese problema permanente que tengo es grave, puede ser grave, pero lo puedo ver de una forma más adaptativa y más útil a la situación. O sea, lo que quiero decir que podemos aplicarlo a todo tipo de casos. Genial. La siguiente pregunta es ¿cómo nos podemos cuestionar y aplicar esta técnica a nosotros mismos al estar impedidos o afectados por las emociones que surgen de esos pensamientos? Claro, aquí planteas una cosa muy interesante, ¿no? Es como, ¿puedo hacerlo yo misma si yo estoy afectada? ¿No? Claro, esto es lo que decimos que te aporta la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ese autoconocimiento, esa capacidad para ver, para identificar
cuando estoy siendo afectada por una emoción de forma que me está distorsionando mi visión de la situación, ¿no? Cuando uno aprende a hacerlo, hay personas, como he dicho antes, que saben hacerlo per se, que conocen, pues, por educación o por su entorno han aprendido a hacerlo y no se dejan llevar tan fácilmente por una distorsión cognitiva, ¿no? Sino que cuando la ven la identifican y la resuelven por sí mismos, ¿no? Cuando yo me veo afectado mucho emocionalmente y veo que yo solo no puedo identificar esta distorsión o esta emoción que me está afectando, no sé gestionarla, ahí es cuando tenemos que acudir a terapia. ¿De acuerdo? En terapia lo que vamos a hacer es enseñarte a hacerlo por ti misma. Y después de terapia tendrás un aprendizaje que podrás aplicar en tu día a día sin ya la presencia del terapeuta. Podrás. Después de terapia se puede. Genial, ahora pasamos, te voy a preguntar unas preguntas que nos han llegado por correo. Sí. Vale, ¿por qué tendemos al pensamiento catastrófico? Como he dicho antes, en nuestra vida diaria vamos a tener malas experiencias, ¿no? Nos vamos a enfrentar a situaciones en las que nos van a sobrepasar, ¿no? Son situaciones que nos van a hacer sentir sobrepasados. ¿Qué pasa con estas situaciones? Que nos van a poner en un estado de alerta, nos van a hacer sentir que estamos fuera de elemento, ¿no? Esto genera un aprendizaje en nosotros y es que luego en el futuro, cuando nos encontremos en una situación similar, vamos a pensar que la misma situación que teníamos antes, la misma sensación, las mismas emociones son aplicables a esta nueva situación. No sé si eso responde mucho a la pregunta. Al final se trata de que aprendemos, estas distorsiones cognitivas las aprendemos a pensar mal, digamos, como que tenemos un vicio. Vale, y la última pregunta, ¿cómo hago para darme cuenta de que un pensamiento es disfuncional? Esto es un poco lo que estábamos hablando antes al principio, ¿no? Es cómo me doy cuenta de que un pensamiento es disfuncional, ¿no? Pues cuando lo que está haciendo ese pensamiento es impedirme avanzar, impedirme encontrar una solución, cuando ese pensamiento me está generando malestar, cuando un pensamiento no es útil, en definitiva. Es como que ese pensamiento me está haciendo estar atascada en la situación, atascada o atascado, y no me va a dejar avanzar, ¿no? Entonces ahí es disfuncional y habría que ver qué distorsión tiene detrás para cambiarlo por otro más adaptativo y que sí que nos sirva, ¿no? Que se adapte más a la realidad ese pensamiento. Nos comenta Nuria un poco la respuesta de lo que estamos hablando. Nos dice que cree que nuestra profesión de abogados nos determina y no positivamente, pues tenemos que prever el peor escenario para nuestros clientes para poder anticiparnos. Claro, Justo. es cierto que hay que prever, ¿no? El peor escenario de lo que puede ocurrir, ¿no? Y tenerlo ahí claro, ¿no? Pero una cosa es eso y otra es dar por hecho que ese escenario se va a materializar, ¿no? La distorsión cognitiva del catastrofismo lo que hace es esto, ¿no? Es dar por hecho que ya ese escenario va a dar lugar y que no puedo hacer nada para evitarlo, ¿no? Cuando nos ponemos en esa situación, esta distorsión va a entorpecer vuestro trabajo como abogados, porque no os va a permitir ver todas las opciones que tenéis todavía por delante antes de ponernos en ese escenario, ¿no? Está bien anticipar, ¿no? Lo que no está tan bien es dejar que esa anticipación que hacemos de la situación nos ciegue para ver todas las otras posibilidades, ¿no? De qué puedo hacer, cómo puedo pensar, cómo puedo cambiar el plan, ¿no? El plan que tengo con respecto al caso, ¿no? Por ejemplo, aplicado al mundo de los abogados sería un poco así. Pero claro, sí, es lo que planteas al final es un poco un poco la justificación que hacen per se las distorsiones cognitivas, ¿no? Se presentan como útiles y por eso nos caemos en ellas, ¿no? Si yo pienso que es útil para mí ponerme en el peor escenario posible,
entonces lo voy a hacer, ¿no? El problema es que lo haga de forma constante y sin encontrar salida. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, yo creo que con esto ya podemos finalizar. Muy bien. Me gustaría deciros y repetiros que estamos aquí los psicólogos del Hospital Digital de Quirónsalud. Sabéis que tenéis el servicio de acompañamiento en el que estamos presentes para ayudaros con todo este tipo de preguntas, de problemas y aportaros estrategias y herramientas en la medida de lo que nos sea posible y sobre todo para escucharos y para estar ahí para vosotros, ¿no? Para apoyaros emocionalmente, que a veces sabemos que el trabajo que tenéis, sobre todo lo sabemos después de haber estado ya con vosotros, ¿no? Estos años atrás, sabemos que es muy difícil de llevar. Y nada, yo quería cerrar la sesión de hoy pues haciendo hincapié en eso, en que estamos aquí, que no estáis solos y que tenéis este recurso para acudir cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias por la presentación y por recalcar algo que es tan útil en este sector. Muchísimas gracias a ti. Espero que os resulte útil la presentación de hoy y aquí estaré, como he dicho. Os doy las buenas tardes y me despido. Que tengáis todos muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes a todos.